Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic. Un placer estar con ustedes. Yo soy Juan Francisco. Buenas noches, como ya hemos estado haciendo durante los últimos días. Vamos a ver el día de hoy la lección 184. El nombre de Dios es mi herencia. Permítanme tantito. Dice, vives a base de símbolos y has inventado nombres para todas las cosas que ves. Dice, cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre, y de esta manera las segregas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que les has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, y todos los cuerpos que se saludan en lugar que tener un solo nombre. Este espacio al que ves como los que separa una cosa de otras es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y asimismo no ves nada donde hay unidad. Y ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. Y de esta manera crees haber creado vida en la separación y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio un nombre y de esa forma se les dio también una realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da un significado y de este modo se considera significativo, una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Y así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad y su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla, y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o de visión que se ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que se deben de superar, combatir y negar. Esta otra visión, no obstante, sigue siendo a una dirección natural para que la mente canalice su percepción y es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego mil más. ¿Y no crees que eso es lo que significa aprender y que el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido? Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispersa y todo aquello que que pretende pensar que ello es cierto acepta los signos y símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan y no dan lugar a que se dude de lo que no se tiene nombre y que no está ahí. Se puede ver tal como es de esperar y lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que no tiene nombre es la realidad suprema. Y cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es una prueba de locura. Esta parte que nos está diciendo, nos está hablando sobre el proceso de lo que viene siendo la separación. Y creo que esta parte me está recordando mucho a lo que ocurrió hace mucho tiempo. Estaba platicando precisamente con mi esposa hace unos días sobre este punto de vista de las cosas. Déjame decirte de qué me estoy refiriendo. Si tú recuerdas, muy al inicio del tiempo, cuando resultaba ser que la única forma en la que podíamos empezar a conocer era finalmente estar hablando sobre lo que vendría siendo espérame, espérame tantito, ya. Sí, ¿te acuerdas al principio del tiempo, cuando lo que estábamos empezando a hacer o queriendo hacer era intentar conocer el mundo? El conocimiento del mundo se daba única y exclusivamente a través de lo que la religión, bueno, antes de que naciera la religión, lo que el misticismo nos decía. ¿Y qué era el misticismo? Aquella parte de lo que viene siendo el chamanismo o lo que viene siendo la cosmogonía, lo que nos estaba diciendo qué era el mundo y cómo se definía el mundo.
Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, los humanos aprendimos que a lo mejor había cosas que no eran como nosotros las veíamos al principio, y entonces empezamos a crear la ciencia, y la ciencia llegó un momento en el que empezó a separar todas las cosas para poderlas comprender y llegar a un entendimiento de lo que eran las circunstancias. Y esto es el camino y el paradigma al cual hemos vivido durante muchos milenios. Y yo no puedo cuestionar que esto sea erróneo, porque la verdad creo que alguna vez que yo estaba platicando con Chamalú, Chamalú me decía que nosotros no podemos juzgar lo que ocurre en un momento bajo la visión de nosotros. Es decir, que si nosotros quisiéramos intentar juzgar qué es lo que hicieron, por ejemplo, los mayas o los aztecas o los incas con los sacrificios humanos, juzgarlo desde los ojos del hombre moderno sería un error garrafal. ¿Y por qué? Porque no compartimos la misma cosmogonía de las cosas. Entonces, creo que bajo esa perspectiva fue adecuado que empezáramos a separar esas partes, de separar de lo que eran los pensamientos mágicos, a separar lo que era con la concepción de religión, para que nosotros llegáramos a este entendimiento del mundo que tenemos. Sin embargo, parece que todo es un ciclo y que ese ciclo se está empezando a cerrar, porque desde hace algún tiempo se ha hablado de algo que se llama la noética, y la noética significa empezar a unir todos esos conocimientos y esas partes que parecen segmentadas y entonces empezarlos nuevamente a sincretizar. Creo que lo que nos está diciendo el curso de milagros en esta parte es cómo el hombre empieza a separar las cosas, porque es la forma en la que el hombre, dentro del concepto de lo que viene siendo este mundo, puede intentar entender su mundo. ¿Y por qué intentamos entender nuestro mundo? ¿Por qué queremos darle un orden y una circunstancia a las cosas para poder controlarlo? ¿Y qué significa poder controlarlo? Significa estar pudiendo que nosotros estemos con menos incertidumbre acerca de muchas cosas que están pasando. La incertidumbre muchas veces lo que es intentar que nosotros podamos entender algo para que de esa forma no nos dé miedo el mundo que nos está rodeando. Cuando el mundo que nos rodea es un mundo que no podemos concebir, que no podemos entender, que no podemos saber ni explicar, entonces es un mundo que nos da miedo. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nuestra mente quiere intentar controlarlo y para esa forma intenta saber más cosas. Ponte a pensar qué es lo que pasa en tu vida cotidiana. No veamos esto a nivel global, aunque así es a nivel global, pero velo en tu forma cotidiana. Cuando de repente tú te encuentras en tu familia, en tus amigos o en tu medio con algo que es diferente o desconocido, es necesario para ti que estés buscando las respuestas ante aquellas cosas, para que de esa forma quede por lo menos la ilusión de que puedes controlar ese mundo. El gran problema con esto es que así lo hemos hecho a lo largo de tanto tiempo que de repente nos olvidamos que somos una unidad y entonces queremos empezar a segmentar las cosas y segmentar las cosas y cada vez nos estamos separando. Te voy a poner otro ejemplo claro de esta visión, o por lo menos desde mi perspectiva. Fíjate que desde hace muchos años la medicina tradicional ha estado evolucionando a lo largo de diferentes corrientes y algo de lo que la medicina moderna se queja mucho la gente y de lo que se le ha criticado mucho a la medicina moderna es el hecho de que a la persona la fragmenta tanto que finalmente se pierde el sentido de lo que es la persona. Es decir, la medicina moderna lo que hace es que te empieza a segmentar y entonces ya no eres una persona como tal, sino simple y sencillamente eres un órgano. Es decir, si tú tienes un problema en la cabeza, vas con un neurólogo. Si tienes un problema del estómago, vas con un gastroenterólogo. Si tienes un problema de corazón, vas con el cardiólogo. Es decir, el cuerpo se fragmenta tanto que luego existen los subespecialistas en una parte especial de un sistema, pero resulta que a la mera hora, cuando quieres atender a un paciente en forma integral, no hay nadie que lo atienda en forma integral porque el paciente está tratado con formas más chiquitas y no sé si has vivido esa experiencia, pero de repente es
de que tienes un problema, vas con el cardiólogo y luego le dices al cardiólogo, oiga, pero es que a veces sabe que me duele la panza y duele la cabeza y tengo la presión alta y el cardiólogo te dice, bueno, entonces te voy a tratar el dolor te voy a tratar la hipertensión, pero yo no sé nada de lo que viene siendo la panza y hay que ir con un gastroenterólogo y yo no sé nada de la depresión, entonces hay que ir con un neurólogo, con un psiquiatra. Entonces, parece que la persona se empieza a fragmentar y a fragmentar y a fragmentar, cuando tal vez todas las cosas están unidas desde el punto de vista en que la persona necesita a alguien que la trate de una forma más global y que tal vez lo que necesita esta persona es hablar con alguien que pueda entender que está deprimida y que cuando controlas eso, entonces los síntomas de la gastritis se mejoran y entonces los síntomas de la hipertensión se mejoran y entonces todo mejora. ¿Por qué no? ¿Por qué a la medicina se le critica? Porque empieza a fragmentar tantas cosas que el cuerpo ya no se ve como una persona, sino como un órgano dentro de una persona. Y entonces lo que nos están diciendo es vuelve a los paradigmas en donde el paciente es paciente y el médico es un consejero, un amigo y un acompañante. Y eso que nos pasa a nivel de lo que viene siendo el proceso médico, también te lo está hablando aquí. Fíjate cómo nosotros nos empezamos a fragmentar tanto, y fragmentar tanto significa nos empezamos a separar. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a separar? Entonces empezamos a perder la noción de que todos somos una unidad. Y ahora, entonces vamos a empezar a hablar ya no solamente sobre un tema que parece como muy personal, sino a nivel muy global. ¿Qué es lo que el mundo empezó a tener cuando empezamos a hablar sobre ese proceso de globalización? Y si te acuerdas, a finales del siglo pasado hablábamos mucho de la globalización y significaba que podías encontrar un Walmart, un Costco o un Sam's. Y si tú lo ibas a ver, por ejemplo, en Tijuana y lo ves en Ciudad de México y lo ves en León y lo ves en Campeche, las cosas están básicamente en el mismo lugar. Y que si tú querías comprar, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's, la misma hamburguesa de McDonald's que estás comiendo en México la puedes encontrar en Pakistán. Eso era la globalización. Parecía que en realidad las fronteras se habían roto, parecía que nosotros estábamos unidos en un solo mundo y de repente todo se empieza otra vez a fragmentar y entonces ya no nos vemos como hermanos, sino nos vemos empezar a separar. Y eso es lo que nos ha pasado desde lo que se llama en el curso de milagros la filiación. La filiación era en realidad ese momento en el cual todos somos uno, todos veníamos de la misma fuente, todos proveíamos de la misma fuente, pero algo nos empezó a separar. Y luego dice, no creas que fuiste tú quien hizo el mundo, las ilusiones sí, mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad para nombrar. Y cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo lo que te diriges y su verdadera identidad queda oculta debido a que lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con lo que llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre y de esa manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti y él acepta como propio ese nombre separado. Y ahí es donde empieza este gran proceso de lo que significa el sufrimiento. ¿Por qué empieza ese proceso del sufrimiento? Porque al momento que nos empezamos a sentir separados, entonces identificamos que Él no soy yo y que parece que lo que le pasa a Él no me pasa a mí y que parece que lo que me afecta a mí no le afecta a Él y perdemos de vista este proceso global de las cosas que son. Y nos está diciendo el curso de milagros esto, date cuenta que es una ilusión, no son las cosas así. Las cosas es que en realidad todos nosotros somos una unión. Yo le decía, eh, le decía también a mi esposa en algunas ocasiones, decía, es que lo que te afecta a ti no debe, lo que me pasa a mí no debe de afectarte a ti. Sin embargo, cuando nosotros estamos interactuando una persona con la otra, a nivel energético, déjame decirte qué es lo que pasa o qué es lo que yo entiendo que pasa cuando ocurre así. Tú como persona eres un campo electromagnético, estás rodeado por un campo electromagnético. Ese campo electromagnético entra necesariamente en contacto con el campo electromagnético de otra persona. Es decir, viene una persona con su campo electromagnético que lo rodea y luego llegas tú con tu campo electromagnético y aunque
eh, parece una charla entre dos personas en realidad. Lo que está ocurriendo es que hay campos electromagnéticos de una y de otra que se están juntando y están interactuando, creando ellos otra unidad que es como un tercer campo. Y en ese tercer campo es donde se establecen todas las relaciones que nosotros tenemos como personas. ¿Esto qué significa? Está significando que evidentemente lo que te pase a ti está influenciando el tercer campo que está generándose entre las dos personas. Es decir, que si tú estás mal o estás vibrando de una forma diferente a la otra, entonces, aunque parezca que no, la realidad es que sí influyes al otro. Déjame decirte que otro de los principios es que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Esto, ¿a qué va en este aspecto? Déjame decirte que a nivel celular, es decir, a nivel dentro de ti, existe algo que se llama homeostasis y la homeostasis significa un equilibrio perfecto. Dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, a nivel biológico, existen tres espacios. Pero el más sencillo, vamos a hablar de un espacio intracelular y un espacio extracelular, es decir, lo que pasa dentro de la célula y lo que pasa fuera de la célula. El, el organismo es tan sabio que lo que va a pasar es que va a tender a equilibrar los dos espacios, el intra y el extracelular. Esto es decir, que lo que ocurra dentro de la célula le va a afectar al exterior y lo que pasa en el exterior le va a afectar necesariamente al interior. ¿Por qué? Porque los dos se relacionan a través de una membrana que permite el paso de agua y de sustancias entre el interno y el externo, y que ese paso de sustancias entre el interno y el externo va a terminar cuando se encuentre un equilibrio entre uno y entre otro. Si esto es lo que nos pasa adentro, es decir, eso es lo que está adentro, ¿qué estará pasando afuera con nuestras relaciones? Y déjame decirte que es exactamente lo mismo. Por eso decía el principio hermético que lo que es dentro es afuera. Lo que afecta a uno de nosotros le afecta a todos los demás, porque en realidad otra vez, algo que debe de quedar muy claro a esta altura del curso de milagros es que todos somos nosotros somos una unidad y la ilusión parece ser que nos hace estar separados, pero no estamos separados, somos uno en verdad. Dice, así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se conviertan en una fase transitoria, una prisión desde la que puede salir la luz del sol y olvidarte de la oscuridad, y ahí entiendes la palabra. El nombre de Dios te ha dado y la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad, y luego vuelves a la oscuridad porque no crees que es real, sino que para proclamar su realidad usas términos que no tienen sentido. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, porque no se olvida que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une todas las cosas dentro de sí. Usa todos los nombres de que el mundo le da a las cosas, pero solo por conveniencia. Y no te olvides de que comparten el nombre de Dios contigo. Dicen, Dios no tiene nombre, pero su nombre se convierte en la lección final de todas las cosas que son una. Y dice, y esta lección finalizará todo el aprendizaje, porque todos los nombres se unifican. ¿Te acuerdas que la vez pasada estuvimos hablando del nombre de Dios y yo te estaba platicando acerca de los judíos, y bueno, no de los judíos, sino de la tradición hebraica, y de la que la tradición hebraica está hablando de los 72 nombres de Dios, y que cada nombre de Dios en sí es una llave que te abre posibilidades? Bueno, nuevamente te lo está diciendo aquí, dice, usa todos los nombres que el mundo te da. Significa esta parte, que sigamos jugando con lo que el mundo nos está dando. Y eso me recuerda mucho lo que decía el Maestro Jesús cuando decía, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Significa, estamos viviendo en esta parte dual de lo que nosotros somos, lo que en algún momento el curso de milagros habló, diciendo que somos hijos de Dios e hijos del hombre. Vamos a abordar un poco sobre eso. ¿Te acuerdas que cuando al Maestro Jesús los fariseos empezaron a cuestionarlo?
Él se daba un título y es el Hijo del Hombre. Y los fariseos lo acusaban y le preguntaron, ¿eres el Hijo de Dios? Fíjate cómo, a pesar de que parece que es la misma frase, no es la misma frase. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, hablando de las dos naturalezas que tenemos, la naturaleza humana y la naturaleza divina que coexisten en una sola persona. Entonces nos dice aquí, usa todos los nombres que el mundo te da. Es decir, si no podemos eliminar muchas de las cosas que parecen que nuestro mundo está teniendo. Es decir, nosotros vivimos en este mundo, tenemos que estar interactuando con este mundo y este mundo usa los nombres para crear la separación. Por eso estamos hablando que en este momento está viviéndose una guerra entre ucranianos y rusos. ¿Por qué? Porque los ucranianos parece que son unos, los rusos son otros, y eso es lo que parece la ilusión. Lo que no es la ilusión y lo que es la verdad que nos está diciendo aquí, que dice, usa el nombre de Dios, es que si nos enteráramos, en realidad ese proceso de separación no existe. No existen rusos y no existen ucranianos, sino simple y sencillamente están existiendo humanos que están desde dos perspectivas diferentes, creando un choque entre ellos. Estás negando esa parte de lo que en realidad son. Dice después, nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios lo unifica todo. ¿Te acuerdas cómo se presentaba Dios en algunas ocasiones? Y hablando del Dios hebraico, él se presentaba, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha sido, yo soy el que siempre fui y el que siempre seré. Esto es decir, él no nos estaba dando un nombre, nos estaba dando un concepto. Cuando dice yo soy quien soy, estaba diciendo yo soy la unidad de todo, yo soy el que siempre fui, porque no puede haber divisiones. Yo soy el que soy y el que siempre seré. Es eso lo que nos está diciendo aquí. Y es eso lo que a veces de repente olvidamos. Estaba leyendo el día de ayer un libro que es de los de Carlos Castañeda, y Carlos Castañeda en las enseñanzas de Don Juan también habla sobre parte de esto. Lo que nos está diciendo es, parecería que nosotros estamos separados del ambiente, hablándola como un concepto muy chamánico. Parecería que estamos separados de lo que es la naturaleza, parecería que estamos separados de nuestro medio, parecería que estamos separados de lo que nosotros no somos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que nosotros en verdad somos parte de todo ese proceso. Parece que no nos afecta, pero claro que nos está afectando. Fíjate, o déjame intentarlo aterrizar sobre lo que estamos haciendo en este momento. Creo que también las teorías conspiracionistas dicen que lo que está ocurriendo en este momento en el otro lado del mundo, en Asia y en Europa, en específico en Ucrania, es algo que no es real, como que es una mentira que no está pasando y la verdad es que sí está pasando. Tal vez no conocemos la realidad completa ni las dimensiones completas de lo que está ocurriendo, pero no significa que la guerra de Ucrania no esté ahí. La guerra de Ucrania está ahí. Tal vez las razones son las que no alcanzamos a ver. Parecería que eso está fuera de nosotros y que no nos está afectando, pero la realidad es que no es así, sí nos está afectando. El mundo no puede mover una sola pieza sin que otra pieza se mueva y eso es parte de lo que nosotros somos en la teoría de sistemas. En la teoría de sistemas nosotros somos parte de un sistema completo. Un pequeño movimiento del sistema afecta completamente a todo el sistema. Esto es, si tú tuvieras, por ejemplo, una casa construida con palillos, el hecho de que tú muevas un palillo, ¿crees que no va a afectar la estabilidad completa de la casa? Claro que sí. Esto era parte de lo que también en la teoría cuántica estaban hablando como el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa significa eh, decían, el batir de las alas en un lado causa un tsunami allá, pero en realidad lo que significa es un pequeño cambio una parte del sistema, ocasiona un gran cambio en el sistema completo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, si nosotros no entendemos que esa guerra nos está afectando, es querer estarnos ciegos hacia las cosas que nos estaban pasando. Esto es
querer cerrar los ojos ante algo que estaba teniendo ahí. ¿Qué es lo que debe de estar pasando? Enterarnos que no es lo que nos está ocurriendo en nuestro contexto, nos está afectando porque todos somos una unidad, no estamos separados. La separación quiere crear la ilusión falsa de que las cosas se pueden controlar. La separación quiere dar la imagen o la idea de que en verdad nosotros no nos debe de doler lo que le pasa a nuestro hermano, que si yo golpeo a mi hermano no me va a pasar nada a mí. Pero la verdad es que no es así. Todo es un continuo flujo de energías que se da y se recibe, se da y se recibe, y que la verdad es esa. Parece que no es real en nuestro mundo y parecería que de repente hay acciones que no tienen repercusión, pero la verdad es que es así. Dice, lo que hoy nos proponen es regresar a ese proceso, y el regresar a ese proceso nos lo están dando de una forma muy práctica. Nos dicen, deja de entender todos los conceptos de palabras externas que parecerían separadas para que te quedes con uno solo, y es Dios. Eso se refiere ahora al curso de milagros. Nos dan una lección el día de hoy, una oración que quisiera compartir contigo, y dice, Padre, nuestro nombre es tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado nombres diferentes no es sino una sombra de que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad, y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener, y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une a la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Creo que la lección es clara. Intentemos olvidar que estamos separados. Intentemos recordar que somos parte de un solo concepto, y entonces a partir de ahí intentemos crear esta nueva realidad. Creo que esta sería una muy buena tarea que nos queda para esta semana. Ojalá que estas pequeñas pláticas te puedan ayudar en algo. Si es así, por favor, dale like ahí a la página. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo, un muy buen fin de semana, un muy buen inicio de semana, y seguimos en contacto.